de 2.000 personas, estuvo integrado por personal del Sindicato Mexicano de Sabemos que su lucha es también nuestra lucha, mucho que ver con la organización, pero también tiene que ver con las bases materiales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos ven el día de hoy en la página de la Tribuna de Trabajadores. Estamos iniciando con nuestra nueva etapa de los programas live. Este es el número 3 y hoy nos acompaña la compañera María Luisa Luébano de la Cruz, que nos va a hablar acerca de la movilización nacional que se está realizando por la exigencia de la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, que como ya muchos de ustedes saben, es una propuesta que se ha venido planteando ya desde hace varios años y que tiene la justificación en que ha aumentado la productividad de los mexicanos, pero a pesar de ello, en México seguimos siendo muy explotados. Algunos de los analistas y economistas nos dicen que México es el país de la OCDE donde hay una mayor desigualdad y una menor distribución de la riqueza, y particularmente que alrededor de el 25% nada más de el costo de las mercancías se va al salario de los trabajadores. También tenemos datos de que es uno de los países donde se trabaja más tiempo, más días y más horas, mientras que la tendencia a nivel internacional es que la jornada laboral se reduzca, y en muchos países la demanda hoy es la reducción a 30 horas de trabajo semanal. En México seguimos teniendo una jornada de 48 horas legal, aunque sabemos que de manera informal, en muchos casos, la jornada laboral de los trabajadores rebasa esas 48 horas, y que solamente en la Ley Federal del Trabajo se plantea un día de descanso para todos los trabajadores mexicanos. Y bueno, la propuesta que se ha estado impulsando los últimos años, en particular la que impulsó la licenciada Susana Prieto Terrazas, que estuvo como diputada en la legislación pasada, planteaba una modificación al artículo 123 de la Constitución para establecer el descanso obligatorio de 2 días a la semana y con eso reducir la jornada laboral a 40 horas. Sin embargo, esta iniciativa quedó frenada, ya convertida en dictamen para pasar a su votación al Pleno del Congreso. Se estableció que se iba a congelar, que se iba a hablar con los empresarios, que se iban a hacer foros, y el presidente López Obrador prometió que en el siguiente periodo de la legislatura, en febrero de este año, se votaría la propuesta. Pero bueno, eso no sucedió. Y entonces vamos a platicar el día de hoy con la compañera María Luisa Luébano. La compañera es abogada laboralista, es egresada de la UAM Azcapotzalco y actualmente radica en Veracruz. Y vamos a hablar sobre este tema y sobre las acciones que se están preparando para presionar a los legisladores. Muy bien, la compañera nos ha dicho que los legisladores no tienen derecho a descansar, mientras que los trabajadores no tengamos ese mismo derecho. Entonces vamos a darle la palabra a María Luisa. No sé si quieras presentarte, María Luisa, y empezamos a dialogar sobre esta propuesta de las 40 horas. Adelante. Sí, claro que sí. Primero, muchas gracias por darme la oportunidad de tu espacio y con todos los que nos escuchan. Sí, es verdad, considero que es necesaria la reducción de la jornada laboral. Realmente, pues es una situación, una necesidad que ya es a nivel nacional, ¿no? No es únicamente de algunos cuantos, ya es a nivel nacional. Yo lo veo todos los días en la Junta de Conciliación, como efectivamente tú lo dices, yo litigo derecho laboral. En la UAM efectivamente nos dan la opción de especializarnos en una materia en específico. Está derecho penal, derecho laboral o derecho de la propiedad. Yo elegí derecho laboral por una situación en específico, ¿no? Entonces,
Aquí en Veracruz se violan, como en muchos otros lugares, se violan derechos laborales y entre ellos es la jornada. Me doy cuenta que muchos trabajadores acá en Veracruz em, trabajan más de 48 horas y no se las pagan. Y lo peor es de que las empresas continúan, ¿no? Y ya son demasiado, pues evidentes esos abusos y sin embargo lo que yo dije en su momento es muchos trabajadores o tienen miedo o no saben cómo exigir esos derechos o simplemente no les importa, que sería lo más triste, ¿no? Sin embargo, los trabajadores que yo he podido atender en estos 3 años que vivo acá en Veracruz, es la mayoría tienen miedo o ya están demasiado desilusionados porque dicen, no, pues es que, ¿qué hacemos, no? Muchos cuando son despedidos les dicen, si tú vas a conciliación, incluso en algún momento un trabajador le puso precio, ¿no? Que la chica de recursos humanos le dijo, ve a conciliación, no te van a hacer nada, a nosotros nos cobran 4,000 pesos por cada trabajador. Yo no creo que sea de esa manera, sin embargo, pues la realidad es que tú vas al centro de conciliación y dices, oye, es que trabajo más de 48 horas. El mismo conciliador te dice, aquí no se contabilizan las horas extra, ¿no? Y aunque tú lleves pruebas y todo, te dicen, aquí no es la vía. Si tú quieres, yo valoro pruebas, no valoro pruebas, pero valoro pruebas hasta el juzgado. Entonces aquí no es la vía, aquí te contabilizo las prestaciones de ley y en dado caso tu indemnización al 50% y tu antigüedad al 50%. Y es muy triste, ¿no? Es una realidad. Yo lo voy en Veracruz, pero realmente en algunas ocasiones he litigado también en Ciudad de México o en Toluca y es una generalidad. Entonces, yo he visto esos 3 lugares, pero en toda la República es lo mismo. Yo veo también ahora en Veracruz que a diferencia de algunos otros estados, tenemos la producción del café, somos productores nacionales e internacionales de limón, de naranja, todos los cítricos, ¿no? Tenemos Martínez de la Torre, Playa Vicente, algunos otros municipios, y todos esos trabajadores trabajan, valga la redundancia, más de 12 horas. ¿Y quién hace algo por ellos? Que al final dicen, bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Es gente de campo. Pero creo que uno de los motivos por los cuales nosotros tuvimos la suerte de poder acceder a una educación superior, tenemos la responsabilidad social de poder hablar por aquellos los que no pueden, los que no saben cómo, los que tienen miedo. Yo vivo en Veracruz porque a mí me gusta mucho. Yo siempre desde pequeña dije voy a vivir en un lugar que haya playa. Sin embargo, yo en Veracruz había venido ya desde hace más de 10 años. Y una de las acciones que yo hacía cuando venía a Veracruz era para cortar limón. Venía y cortaba limón en un municipio que se llama Xochiapa, la comunidad de Santa María. Y ahí me pude dar cuenta que realmente es muy pesado. El limón te pica las grandes espinas debajo del sol. Yo no lo hice mucho tiempo. Sin embargo, te pones a pensar todas esas personas que lo hacen todos los días, cuánto es lo que les pagan por reja y durante cuánto tiempo te tardas en llenar una reja. Ahora, la mayoría del limón se queda, se divide el limón de primera, de segunda y de tercera. El de primera va para exportación. Y realmente, ¿cuánto es? Ok, te llevas toda tu vida, casi todo el día, trabajando para cosechar ese limón. ¿Y cuánto te pagan? Y bueno, yo porque pude ver esa situación, pero ahí está en Michoacán los de aguacates, ¿no? Las naranjas, las piñas que te cortan las manos. Yo no sé, cuando vas a comprar una piña, dices, quítame la parte de arriba, ¿no? Porque te corta. Ahora imagínate cortar directamente de la mata de piña.
Es muy feo. Y luego en Veracruz, que hemos llegado hasta 50 grados o más, es feo. ¿Quién habla por ellos? Creo que una de las responsabilidades que tenemos al haber estudiado, al haber accedido a una educación superior, es eso, hablar por los que menos pueden, los que no saben cómo. Y la reducción de la jornada, la mayoría de las personas que están luchando activamente son estudiantes o personas más jóvenes. No quiere decir que los trabajadores mayores no les interese, simplemente que ellos están trabajando. Ellos están trabajando. Entonces, nosotros que tenemos esa posibilidad, los hijos de esos trabajadores que no tienen tiempo, esta lucha es de nosotros, hablar por esas personas. Acuérdate de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus primos, tus sobrinos, tus hijos, si es que tienes. Debemos de ser un poco menos individuales y acordarnos, ¿no? Que parte, yo creo, hablo por mí, de las personas que me apoyaron para que yo pudiera terminar la universidad. Seguramente fueron personas que tuvieron 48 horas o más, ¿no? Entonces se hace por todos ellos. Y ahora muchas personas dicen, están en contra de los empresarios, ¿no? Por ejemplo, lo que he visto mucho acá en Veracruz. Pinches trabajadores huevones, no quieren trabajar. Realmente no, realmente no. En mi caso, yo no estoy en contra de las empresas. Pensando en, imagínate un estudiante. Yo parte de la universidad para que lo pudiera pagar puse fuera de la universidad un puesto de garnachas, ¿no? Vendía quesadillas y demás. Entonces, gran parte de la universidad la pagué así, pero, a ver, tenemos muchos compañeros o muchas personas que salen de la universidad y ponen su pequeña empresa. Entonces, pensando que la mayoría de empresas que están en México no son grandes empresas, sino pequeñas y medianas, pensando en ellos es, a ver, no todos los patrones son malos y no todos los trabajadores son buenos. Entonces, esta pelea yo creo que es en conjunto. Hay que platicar y ver cuáles son las necesidades de los trabajadores, los empresarios, y con ayuda del Estado a llegar a un fin común. En este caso, el fin común es la reducción de la jornada. La reducción de la jornada que en ningún caso tolero que digan que no es prioridad. Así No es. será prioridad para quién, ¿no? Así es. Pues mira, compañera María Luisa, yo creo que lo que tú comentas es muy cierto porque muchos de los que hemos egresado de las universidades públicas hemos tenido que dedicar tiempo también a trabajar de manera formal o informal, porque muchas veces se piensa que ya por estar en una escuela pública todo es gratis, pero eso no es cierto, ¿no? Uno tiene que comprar los libros, comprar las copias, vivir en la universidad, transportarse, pagar algunas prácticas. Y efectivamente, nosotros como egresados de universidad pública tenemos un compromiso moral con los trabajadores porque a final de cuentas quienes pagaron el servicio de la educación pues son los trabajadores, ¿no? Porque sabemos que durante décadas los grandes empresarios han evadido impuestos, ¿no? Y realmente los que ponen la mayor parte de los impuestos para los servicios públicos pues somos los que trabajamos, ¿verdad? Ese es un elemento muy importante. Otro que me gustaría destacar de lo que tú comentas es que efectivamente en México hay un gran porcentaje de trabajo informal y los empresarios se quejan mucho de que no pueden generar trabajo formal porque hay mucha reglamentación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que para un empresario le sale mucho más barato tener al trabajador de manera informal o declarar que tiene un salario menor al salario que realmente percibe el trabajador. Y lo que estamos buscando es que haya reglamentación laboral, es decir, que más gente pueda entrar al sector formal y poder tener todos los derechos. Ese es un elemento. Y otro elemento que me gustaría también comentar es que, pues, esta cuestión de la reducción de la jornada laboral no es algo nuevo, ni es algo de que somos flojos los trabajadores, ¿no? Por el contrario, conforme se ha ido avanzando en la tecnología, en la automatización, el
la forma en cómo se puede trabajar de manera más intensiva con máquinas, con inteligencia artificial y demás, pues cada vez las horas de trabajo hacen que seamos más productivos. Y me gustaría hacer un comentario para darte entrada. Estoy leyendo un libro, lo comenté esta semana también aquí en el en vivo de Viri Ríos, que se llama Así no es. Y el primer capítulo habla acerca de los jóvenes. Y entonces dice que un gran mito de la meritocracia es que los jóvenes son flojos y por eso ganan menos. Pero en el libro lo que nos explica es que es todo lo contrario, que entre más joven eres, más trabajas y más productivo eres. El problema es que las condiciones sociales impiden que un joven pueda obtener un empleo con todos los derechos, que pueda obtener un crédito para vivienda, y si obtiene un crédito para vivienda va a ser en las afueras de la ciudad, ¿no? Y entonces las condiciones de trabajo han ido empeorando a pesar de que México se ha posicionado como uno de los países que es una potencia mundial. O sea, mucha gente piensa que somos un país de, lo voy a decir, pero no lo quiero decir despectivamente, un país de tercer mundo, cuando en realidad somos la 12ª economía mundial y donde tenemos a los hombres más ricos del mundo. Y entonces, ¿por qué esa riqueza, por qué esa producción, por qué esas horas de trabajo no se ven reflejado en la calidad de vida para los trabajadores de nuestro país? Entonces, me gustaría que nos comentaras sobre tu opinión de específicamente por qué tú crees que es legítimo que se reduzca la jornada laboral de las 48 a las 40 horas. ¿Cómo se lo plantearías a un trabajador? Claro, tiene más de 100 años que no se modifica. Se han modificado otras cosas, pero no se ha modificado la jornada. Entonces, desde que tú ves al trabajador, y en específico, insisto, yo me enfoco mucho en Veracruz porque es lo que yo veo. Pero desde que tú ves a un trabajador, tiene 46 años y parece de más de 60. Toda su vida ha trabajado. Y tú lo ves y dices, ay, ya se va a jubilar. Y el señor te dice, apenas cumplí 40, apenas cumplí 46. Desde ese momento es cuando dices, realmente es necesaria una reducción de jornada. ¿Por qué? Porque el trabajo te consume. Ya tenemos, bueno, si accedes a una educación superior, si te va bien y encuentras trabajo, no es muy posible que puedas tener este trabajo de home office, ¿no? Pero no es la mayoría. La mayoría de trabajos no son así. La mayoría de trabajos son trabajo físico. Entonces, ¿por qué es necesaria una reducción de jornada? Simplemente voltea a ver a los trabajadores. ¿Cómo están los trabajadores? Voltea a ver la educación, ¿no? Esos trabajadores llegan cansadísimos a su casa. ¿Tú crees que le van a poner atención a sus hijos? Oye, ¿qué te dejaron de tarea? No, pues, si acaso ya la hiciste y hijo, que te vaya bien. Qué bueno que ya la terminaste. Yo ni siquiera te la voy a revisar porque no tengo nada de energía. Si acaso ceno algo, pero ya no tengo ni siquiera la energía para poder ver si te dejaron tarea o no te dejaron, si tienes dudas, no, que Dios te bendiga. ¿Y qué es lo que va a pasar con esos niños? Que muy probablemente no van a terminar la escuela, van a terminar en trabajos informales, van a terminar en drogas, van a terminar en narcotráfico. ¿Por qué es necesaria una reducción de jornada? Para evitar todo ese tipo de cosas. Fíjate que tú le das ahí en el clavo porque muchas personas se preguntan por qué estamos viviendo en una sociedad con tanta violencia, con tanta drogadicción, con tantos problemas sociales, y yo también quiero compartir un poco de la experiencia. Mi esposa es psicóloga infantil y ella trabaja en preescolar. O sea, ella es del centro que atiende a los niños de educación especial que tienen algún tipo de limitaciones o barreras de aprendizaje. Y a ella le toca trabajar en los preescolares que están en la parte sur de Mexicali, un lugar que los de Mexicali conocen, es el Valle de Puebla. Y lo más común es que los niños lleguen sin comer, que los lleve la abuelita, que la mamá que se esfuerza trabaja de noche para poder llevar a los niños a la escuela. Y vemos un chorro de fenómenos que van en contra de la vida de los trabajadores, ¿no? Como que los papás se tienen que consumir drogas para rendir en el trabajo, que existe violencia porque pues los papás
no pueden pagar y ser proveedores, entonces entran las mujeres a trabajar y entonces empieza un problema de conflicto de roles de género que los hombres no aceptan, que ahora ellos no son los proveedores, que ahora es la mujer, se generan muchos casos de violencia, ¿no? Y como tú bien lo dices, muchas de estas cosas están derivadas por las largas jornadas laborales y porque los horarios de las escuelas y de los hospitales y de los servicios públicos en general no se adaptan a la jornada de un trabajador. O sea, te lo comento, ¿no? Como sucede lo que te digo con mi esposa. Los niños los meten en el turno de la tarde porque no pueden llevarlos en la mañana porque están trabajando o porque no se adapta el turno, porque son 3 o 4 horas nada más lo que se le da de educación a los chicos en la escuela pública y las jornadas laborales no corresponden a esos horarios. Entonces, como tú lo comentas, la falta de tiempo libre y de tiempo de ocio y de calidad para los trabajadores, pues genera este tipo de fenómenos de violencia y de desintegración social. Entonces, creo que ese es uno de los elementos que se debe de tomar en cuenta cuando se dice que tenemos derecho a descansar. No sé si quieras comentar algo tú, María Luisa. Sí, sí, claro. Muchos dicen, para qué luchas por la reducción de la jornada? Una persona hace unos días me decía, ¿para qué si realmente ni lo van a agradecer? ¿Para qué si la gente ni lo valora? Ya son decisiones bien personales, pero yo creo que con un solo niño que yo pueda beneficiar, que su papá o su mamá pueda llegar lo suficientemente, con la suficientemente energía para poder darle atención y que ese niño en lugar de irse a algún otro destino, ¿no? Drogadicción, narcotráfico y demás, pueda elegir otro camino de vida, ya, estoy del otro lado. Yo creo que eso es, ya, o sea, gané. Fíjate, otro de los argumentos también que nos dicen sobre la cuestión de la jornada laboral, me gustaría que tú pudieras darnos respuesta, es que eh, a mí me han dicho que si van a trabajar 40 horas les van a pagar menos. Entonces, que iría en contra del trabajador porque te van a pagar menos. ¿Es legal eso? ¿La reducción del salario? No, no, es totalmente ilegal. Uno de los mitos, tienes tu razón. Muchos trabajadores, me ha tocado también que dicen, no, sí quiero trabajar menos, sí estoy a favor de la reducción de las 40 horas, pero mejor no, porque vi en tal lugar, vi una noticia, vi un video, vi que tal persona dijo que si se aprueba la reducción de la jornada laboral, nos van a pagar 5 días en lugar de 7, ¿no? Que al final ahorita se trabajan 6 y uno de descanso, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, y ese día de descanso te tiene que ser pagado. Pero no, es un mito, realmente ni siquiera en el dictamen, nunca, o sea, nunca se ha propuesto en ninguno de los dictámenes, porque, bueno, no, un dictamen y en ninguna de las propuestas existe una reducción de salario y de hecho sería totalmente ilegal. Así es, y entonces se ha generado mucho este mito de que te van a reducir el salario. Y otro elemento que también nos han planteado mucho es que pues las empresas van a cerrar y se van a ir porque se van a ir a lugares donde hay mejor competencia y menos salarios. ¿Qué nos puedes decir de eso? Ok, yo creo que ahí tenemos que, insisto, o sea, mi fuerte es derecho, pero sin embargo, lo que decíamos, ¿no? El motivo por el cual yo estudié derecho es muy particular, pero yo empecé estudiando economía. A mí me gusta mucho la economía, me gustan mucho los números, me gusta, incluso yo estudié contabilidad. Entonces, a ver, vamos a ver, existe el net shorting, ¿no? El famoso net shorting. ¿Qué es? Ok, dicen, países grandes, envías tus empresas a países con mejores, que puedes tener mejor rentabilidad, ¿no? En este caso, Estados Unidos, México. Entonces estarían haciendo net shorting y viene ahí en el capítulo 23. Entonces hay que revisar esa parte y a ver, vamos a ver. Muchos dicen,
Va a disminuir la productividad. Tenemos que evaluar cuáles serían las desventajas de México. Yo no pretendo aquí ser economista, ni financiera, ni nada, pero creo que es algo muy lógico. México disminuye su jornada. Estaríamos compitiendo con Colombia, por ejemplo. Y a pesar de eso, las empresas estarían gastando lo que te estás gastando en la jornada, en la reducción de la jornada, lo estarías gastando en el transporte. Entonces, eso es lo que no te dicen, ¿no? La productividad en México, incluso hay muchos números, pero realmente lo que afecta aquí fue la reforma al Poder Judicial. Y se han hecho estudios que realmente no hubo un impacto real en la economía. Dicen que puede haber un impacto a mediano y a largo plazo, pero precisamente están evaluando lo del nearshoring y la reforma a la jornada laboral, y tendríamos que ver cuál es o cómo es que va a terminar el resultado de la reforma judicial al Poder Judicial para poder evaluar. Y además esto es un compromiso de todos. Me refiero a trabajadores, Estado y empresas. Vamos a ser realistas. Hay algunos trabajadores, no digo que todos, pero hay algunos trabajadores que dicen, a ver, trabajo 8 horas y de esas 8 horas solamente soy productivo 5. Entonces, a ver, también es un compromiso de todos nosotros. O sea, ¿realmente vas a trabajar? La empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, está invirtiendo en ti como trabajador. O sea, ¿realmente vas a trabajar? ¿Realmente eres productivo tus 8 horas? Y muchos dicen no, o algunos otros dicen, oye, es que trabajo más de 8 horas, trabajo más de 8 horas. Habrá diferentes escenarios, pero es un compromiso de todos, que también nosotros como trabajadores digamos, va, o sea, va la reducción de la jornada, pero realmente voy a ir y voy a trabajar. Y con las empresas. Entonces yo creo que si existiera ese compromiso de todos, podríamos llegar a buen puerto con la reducción de la jornada. Fíjate que hay unos datos también interesantes que dicen que el salario del trabajador en México en promedio se devenga en los primeros 26 minutos de la jornada laboral. Es decir, es lo que corresponde a la riqueza que tú generas y que corresponde a tu salario. Ese es el promedio. Hay lugares donde puede ser más, puede ser menos, ¿no? Depende del sector productivo. Pero eso nos muestra que pues las ganancias que se llevan son enormes y por algo las grandes empresas transnacionales están en México. Y me gustaría comentar un poco lo que tú dices. Eh, ¿Qué otro país puede ofrecer lo que México ofrece en términos de mano de obra? Porque es una mano de obra que a pesar de que se aumentó el salario en este sexenio, sigue estando por abajo de muchas partes del mundo. Es una mano de obra calificada porque México tiene universidades públicas, tiene centros de educación media superior públicos y desde hace décadas están adaptados los planes de estudio a la producción industrial que necesitan estas empresas, y sí tenemos una mano de obra de alta calidad, ¿sí? Y además lo que tú comentas, estamos pegados a uno de los mercados más importantes del mundo, que es Estados Unidos, pero también algo que se le va mucho a la gente es que México es el punto más cercano de América con Asia, o sea, con China, con la India, con Japón. O sea, nuestro mercado en el Pacífico es algo que no hemos explotado porque pues tenemos la presión de los Estados Unidos de que no hagamos negocio con China, ¿no? Pero México tiene todas las condiciones y entonces es una cuestión de justicia social el que se pueda dar la reducción de la jornada de trabajo sin la reducción del salario y también para propiciar que haya mayor formalidad en los empleos. Pues me parece que son unos datos importantes. Y fíjate, voy a saludar a los compañeros que están conectados y me gustaría proyectarte una parte del periódico que realizamos que tiene que ver con lo que tú me comentas ahorita. Bueno, está conectado el compañero Carlos Almerón, él es de aquí de Mexicali, es un compañero luchador de aquí de Mexicali, muy joven, acaba de salir de la prepa. Está Elena Hernández, que dice que se aprueben las 40 horas, por favor. También está Susi Manzanita Hernández, así es, yo por las 40 horas. Y también Susi Manzanita dice, aquí en Veracruz, los Oxxos son turnos de 12 horas, 2 días, pero no es el caso que si entran a las 7 de la mañana, salen a las 7 de la noche.
porque se tienen que quedar a limpiar, a rellenar, a hacer el inventario y un sinfín, y van saliendo a las 9. Pues es un caso de lo que estamos platicando, ¿verdad? Que no se cumple. Y antes de darte la palabra otra vez, me gustaría compartir pantalla porque precisamente hace unas semanas hicimos un ejercicio en nuestra página de internet y le preguntamos a las personas, ¿qué es lo que harías con 2 días de descanso? ¿Qué impacto tendría en tu vida laboral la reducción de la semana? Y las preguntas coinciden con lo que tú dices, las respuestas que nos dieron. Por ejemplo, aquí la compañera Vázquez, no sé si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver, compañera? Sí. Dice, dormir, ir con mi familia, hacer cosas pendientes en mi casa, planear una salida y así. Atender mejor a mis hijos, nuevos hábitos de ejercicio con ellos, lectura y muchas cosas más. Eso nos dice Aarón Pom. Raimundo López Tiana, descansar, esparcirme y disfrutar más de la familia sin duda. Ricardo Oscar Reynoso, si podemos comer, vivir dignamente, no hay problema, por ahora eso no ocurre. Bueno, descansos, mejorar relaciones afectivas, tiempo de ocio, necesario para la generación de nuevas ideas, darnos la oportunidad de crear una vida donde podamos disfrutar los días desde donde nos encontremos, no solo estar anhelando. Eso nos lo dice Marce Mendoza. Gerardo Flores Castillo, tomar cursos y estudiar a fin de mejorar mis condiciones laborales a futuro. Edwin Patiño, dormir, actualmente solo duermo 5 horas diarias. Jaime Josué, podría cultivarme más intelectual y físicamente. Alan Maceroni, tengo turnos de 9 horas y 2 días de franco. Nelva Alexei, estudiar. Ángela, tiempo de esparcimiento y un trato digno del tiempo personal. Este es un tema también muy importante porque una de las cosas que hay mucha queja actualmente es que ya no se respeta nada más el horario laboral, sino que en muchas ocasiones los patrones te mandan mensajes fuera de tu jornada laboral o te piden asesoría o te piden que resuelvas cosas en línea. Eso tampoco está dentro de nuestra jornada laboral y no es pagado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta las personas que nos escuchan, pues la mayoría de la gente que nos escribió aquí en Tribuna de Trabajadores nos planteaba que esa día extra, esa reducción de jornada, lo utilizaría para mejorar, para estudiar, para hacer deporte, para pasar tiempo con la familia. Entonces, no es para ser flojos, ¿no? Como dicen los empresarios, sino que los trabajadores tenemos bien claras nuestras prioridades y como dice la compañera María Luisa, ¿a qué trabajador no le gustaría pasar más tiempo con sus hijos? ¿O cuántos trabajadores y trabajadoras no han dejado sus sueños y sus anhelos porque no les da la jornada laboral? O sea, con un día más podrían estudiar algo que les gusta o podrían dedicarse a algo que les gusta o como dice la compañera, poner a lo mejor un negocio. Entonces, creo que con los comentarios que nos dejaron se deja muy claro que los trabajadores somos conscientes de que con un día más de trabajo, de descanso, podría mejorar nuestra vida. Adelante, María. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Incluso en una de las pancartas de, de la marcha de, por ejemplo, la del 1 de septiembre, me acuerdo que vi por ahí en muchos estados que decía, quiero trabajar para vivir y no, ¿sí te acuerdas? Exacto. Entonces, ¿cómo? Quiero trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Exacto, fue una generalidad en todo el país. Y yo creo que eso es muy cierto. Y por ejemplo, lo que dicen también referente al ejercicio es, a ver, México es uno de los países con mayor obesidad, ¿no? Más bien el país con mayor obesidad infantil. Entonces dices, bueno, ¿y por qué? O sea, realmente yo no tengo ni siquiera tiempo de sacar a mis hijos. Los tengo todo el día en la televisión, en el celular o demás. ¿Cómo quieres que no estén, que tengan obesidad? Y además ni siquiera tengo ni tiempo para cocinarles. Les compro algo que encontré en la calle y se los llevo y, o sea, cosas así. Y mucha gente también dice, bueno, a ver, los trabajadores son flojos, eso es lo que dicen, ¿no? Entonces dices, no, a ver, aquí hay de todo. Y hay trabajadores que realmente se quieren cultivar, que realmente quieren algo mejor, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuándo es que van a estudiar? ¿Cuándo es que van a poder crecer? ¿No?
profesionalmente si no tienen tiempo? O trabajan o estudian. Y hay algunos otros que dicen, híjole, pues si trabajo y estudio, pues voy a trabajar, pero en un lugar donde seguramente las condiciones laborales sean pésimas, pero dices, bueno, resisto, 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 porque sé que viene algo mejor, ¿no? Pero hay personas que ya no tienen esa oportunidad, hay personas que ya tienen hijos, ya tienen familia y a pesar de querer algo mejor, ya no hay porque te la tienes que pasar todo el tiempo trabajando porque tienes personas que mantener. Entonces, ¿por qué no existen esas oportunidades? Fíjate que un elemento que sería muy importante resaltar es el derecho al ocio. Yo doy clases en la universidad y doy clases en preparatoria y particularmente doy clases de una materia que se llama Estructura Socioeconómica de México. Yo creo que los que nos ven eh, pues tuvieron esa experiencia, ¿verdad? En bachillerato o en universidad. Y hay un tema que es cómo se mide el desarrollo. Pues lo primero que te dicen en la lección es que crecimiento y desarrollo no es lo mismo, ¿no? Crecimiento es que se genere más riqueza independientemente de quién se la quede. Y el desarrollo es la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, del pueblo en general, de una nación. Y uno de los elementos que miden todos los índices de desarrollo es el tiempo de ocio. Es decir, cuántas horas tiene un trabajador para su disfrute personal, pero que sean pagadas. Es decir, ocio no es desempleo, ocio es no es hacer nada, sino que ocio es poder ir al cine, poder leer un libro, poder hacer un curso, poder viajar y que ese tiempo sea pagado. Es decir, como el día domingo que tenemos nuestra jornada del día libre, nuestro día de descanso, nuestras vacaciones o los días que están de asueto por ley, ese es tiempo de ocio. Y resulta ser que México es de los países que tiene menos tiempo de ocio. Es decir, hay mucha gente que está desempleada, pero eso no implica que sea favorable, ¿no? Sino que tiene que ver con que puedan realmente realizar una actividad que les satisfaga como persona. Entonces es un elemento muy, muy importante. Y bueno, para empezar a centrar un poquito sobre el movimiento de las 40 horas, comentábamos fuera del aire, María Luisa y yo, que nos conocimos por el chat del movimiento de Yo por las 40 horas, que es un frente nacional donde hay mucha gente de diferentes partes del país, de diferentes corrientes políticas y formas de pensar. Los compañeros que nos ven y que están en estos chats, que vamos a poner al final un código QR para que se sumen, pues ya se dieron cuenta en las discusiones, ¿no? Que pasa la reforma judicial y hubo así un chorro de comentarios y ha habido mucha discusión, es un frente muy, muy amplio, pero nos conocimos porque participamos, ella en Veracruz, yo aquí en Mexicali, en la jornada que se convocó el 1 de septiembre a nivel nacional para exigirle a los legisladores, ahora que entraron este día, 1 de septiembre, que aprueben la jornada de 40 horas. Y me gustaría, María Luisa, que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia allá en Veracruz, porque pues fue una movilización prácticamente espontánea. ¿Nos puedes hablar de eso? Claro, em, yo la movilización, efectivamente, yo no sabía nada del Frente Nacional. Lo que yo hice en su momento es, me acuerdo que le mandé un mensaje a la licenciada Susana porque vi un video. Yo a la licenciada Susana la sigo desde la universidad. Entonces vi un video que ella convocaba a la marcha. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Y decía, únanse en todos los estados y demás. Entonces yo dije, bueno, ¿será que Veracruz, pero Veracruz, en Veracruz, Puerto en específico, la mayoría de las personas son un poco apáticas referentes a esa situación. Entonces, yo me acuerdo que le mandé un mensaje y le dije, Lick, yo estoy dispuesta a organizar la marcha en Veracruz, pero no sé si usted conozca a alguien con quien yo me pueda unir. Y en su momento me contestó que no. Y yo dije, bueno, y luego me entró como esto de síndrome del impostor, ¿no? Y yo dije, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y yo dije, ya, porque si lo pienso, no. Y a ver, eh, y que estoy consciente de lo que yo quiero, ¿no? De lo que eh, con lo que yo estoy de acuerdo y estoy completamente segura que es necesaria una reducción de jornada laboral. Y dije, pues vamos, o sea, yo ya había seguido, pero no activamente.
la lucha. Yo dije, sí, vamos por la jornada y seguí la forma en la que fue avanzando la propuesta y luego dictamen y demás, pero de forma activa no, yo desconocía totalmente el movimiento y cuando me acuerdo que le mandé por Facebook una propuesta de publicidad y me dijo sí y ella me mandó otras. Entonces dije, bueno, está bien sobre eso. Y yo a las personas que estaban en la Junta de Conciliación los empecé a invitar a muchos abogados que son laboralistas, que yo digo, bueno, yo entre comillas soy joven, hay personas que ya tienen más experiencia y dije, voy y los invito y les platico, pero realmente la mayoría no, todos los abogados a los que yo invité, te puedo decir que algunos ni siquiera me contestaron y algunos otros me dijeron, no te metas en eso, algunos otros me dijeron, incluso hace unos días, ¿no? Que me dicen, mira, por culpa de ella, este país está como está. Y yo dije, bueno, es uno de los riesgos, pero no creo que sea la única, ¿no? Hay algunos otros compañeros que se han enfrentado con granaderos o demás, ¿no? Pero digo, bueno, ok, no importa, no importa, yo sigo creyendo en que esto es muy necesario y voy sobre eso, ¿no? Al final empecé sola y dije, bueno, si yo voy a esa marcha y voy sola, la verdad es que pena no tengo. Yo dije, yo voy y la voy a hacer. Entonces fui y mandé a hacer la lona esta grandota y empecé a publicar por redes y dije, no importa, todo Veracruz, invitar a todos los trabajadores que yo conocía, a los que llegaban, les invitaba a que firmaran la de change.org, las hojas para el dictamen y demás. Entonces, todo eso yo trabajador que yo veía, trabajador que lo agarraba y le decía, a ver, ¿no? El chiste que fuimos a la marcha, me llevé a algunas personas de aquí, algunos otros en Jalapa también me apoyaron y llegamos, pero yo insisto, yo pensé que iba sola. Entonces, llegamos al punto de reunión, que era Avenida Manuel Ávila Camacho, número 197, todavía me acuerdo, y no había nadie. Y yo al principio como que, pero fue por segundos, ¿eh? Que me desanimé, pero dije, no, o sea, no, si yo ya sabía que yo iba, lo más probablemente iba a ir sola, no importa. Y yo llevaba todas las cartulinas, los marcadores y todo, dije, ya, no importa, no importa. Lo importante es que se vea que en Veracruz existe el movimiento de Yo por las 40 horas. Dije, no importa, a ver, vamos. Pero chocó con la marcha del Poder Judicial. Y yo dije, a ver, nosotros que íbamos como 5 personas, me parece, y dije, no, no, y luego veo a los del Poder Judicial, que eran muchísimos, y un día antes me enteré que ellos habían convocado a minuto, o sea, a distancia muy pequeñita, la marcha de nosotros junto con la marcha de ellos era muy cercana a la distancia, y yo dije, no, nos van a aplastar, ¿no? Y esto ya no va a tener, ya no nos van a ver. Entonces yo dije, no, ¿qué hago? Y ellos salían a las 9, yo dije, pues salimos 10 minutos antes y ni modo. Y que se vea que ellos vienen con nosotros, ¿no? Entonces agarré y le dije, ¿saben qué? Vamos. Pero insisto, las personas con las que yo iba, obviamente tenían pena. Y yo les dije, a ver, ¿sí van o no van? Pero en el camino nos fuimos encontrando con otros compañeros que decían, oiga, ¿no saben dónde es la marcha? Y yo, la verdad, pensaba que iban para el Poder Judicial. Y algunos me encontré que iban por las 40 horas. Y yo dije, ay, qué bonito. Y le dije, no, pues somos nosotros. Entonces yo dije, ¿cómo es que nos pueden visualizar? Pues en cada semáforo nos parábamos y en cada semáforo extendíamos esa lona y empezamos a gritar. Yo mandé a comprar por Mercado Libre los altavoces, estas cosas y todo, pensando que iba a ir sola. Entonces ya le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres un altavoz? Va, ahí está el altavoz. Entonces empezamos a gritar, todo fue así en los semáforos y demás, y todavía no venía la marcha del Poder Judicial. Entonces, el punto final de la marcha era el mismo que las del Poder Judicial. Y cuando nosotros llegamos gritando y trabajador, escucha, esta es tu lucha, como que se quedaron de, pues no que el Poder Judicial, ¿esto qué es? Entonces, tuvimos 20 minutos para poder llamar la atención lo más que se pudo, empezamos a gritar, gracias a Dios los compañeros que se unieron también no tenían pena y gritaban, entonces dije, qué bueno que se sumaron todas estas personas.
Y ahí fuimos, pero también pensando en las personas que iban a llegar al punto de reunión, dije, bueno, quizás hay personas que vieron la convocatoria y que yo ignoro. Entonces pusimos un letrero donde decía, yo por las 40 horas avanzamos hacia el Parque Benito Juárez, me parece. Y le puse mi número telefónico. Entonces ya me empezaron a hablar y me dijeron, oye, es que estábamos aquí, pero no los vemos y demás. Entonces ya les dije, ¿sabes qué? Es que estamos acá y ya rapidito, ¿no? Porque al final yo tenía en ese momento como un altavoz y entonces estaba en la llamada y se escuchaba todo lo que yo decía, ¿no? Pero creo que se logró porque ya incluso lo que nos pasó es que a muchos, bueno, a parte de los que fuimos a esa marcha, les preguntaron de qué partido iban, que quién les había pagado por ir. Y algunas otras que iban de la reforma al Poder Judicial se unieron con nosotros, entonces fue así como que aprovechamos para que todos nos escucharan, todos los que estaban esperando a los del Poder Judicial nos hicieron caso a nosotros pensando que eran del Poder Judicial y dijeron, ¿y esto qué es? Entonces empezaron a cuestionar y eso yo creo que para el número de personas que éramos fue importante, ¿no? Porque realmente ni siquiera nos hubieran escuchado con tantas personas que iban del Poder Judicial. Entonces, insisto, tuvimos 20 minutos para poder hacer el mayor ruido posible y ya después de eso vinieron todos los del Poder Judicial y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos y en eso me entero que había más personas, aproximadamente 12 compañeros, en el punto de reunión y que ellos habían avanzado ya por otra vía, precisamente por lo del Poder Judicial. Entonces ya fuimos y le dije, ¿sabes qué? Porque yo tenía personas que yo había llevado y le dije a unos compañeros que fueron, le digo, ¿sabes qué? Toma la lona y llévatela y que ellos la empiecen a extender y todo, o sea, que la ocupen, yo ahorita los alcanzo, porque para eso se ponchó la llanta del carro. Entonces dije, bueno, voy, arreglo la llanta y todo y ahorita yo los alcanzo. Y ahí fuimos y todo y al final, como yo no sé andar por Jalapa, que es la capital de Veracruz, entonces los encontré pues ya casi hasta el final, pero sí les sirvió la lona esta, porque pues en todas las fotos y todo el chiste es de que hicieran ruido, ¿no? Y ellos se fueron por otra vía que también es importante ahí en Jalapa y también la gente se empezó a cuestionar, ¿esto qué es? O sea, ¿no era del Poder Judicial? ¿Por qué dice 40 horas? Y entonces empezaron a gritar y todo eso también fue bueno. De hecho, en Jalapa hay más organización que acá en Veracruz Puerto, pero ya en Veracruz Puerto también ya lo estamos trabajando. Muy bien, fíjate que yo quería resaltar esta cuestión de la marcha del 1 de septiembre porque a mí me pareció algo extraordinario. Digo, llevo muchos años yo trabajando en la organización social y con varios referentes, pero en particular este movimiento por las 40 horas me ha parecido muy impresionante porque ha sido muy espontáneo. O sea, eso me da a entender que es una necesidad que es muy sentida por los trabajadores, pero que no ha habido la posibilidad de que salgan más a la calle porque las propias condiciones de trabajo te lo impiden, ¿sale? Y porque, a diferencia de otras consignas que están más a modo para los partidos políticos o para las organizaciones populares, esta consigna no la han retomado las grandes centrales sindicales que se dicen independientes, ni los sindicatos independientes, ¿no? Y eso es un mensaje así para directamente a la gente que de la UNT, de la nueva central de trabajadores, de la central de los mineros, la propia CENTE, no han retomado esta consigna por varias cosas, ¿no? Primero, pues porque les es incómoda para poder negociar con el gobierno, ¿verdad? Entonces, nada más de dientes para afuera dicen, sí, estamos por la reducción, pero no han movido un dedo para sacar a los miles de trabajadores afiliados, que lo pueden hacer porque pues tienen el derecho sindical a parar labores y salir y manifestarse y luchar, ¿verdad? Y el otro elemento es que para muchos trabajadores de estas organizaciones sindicales, pues ellos ya tienen la jornada de 40 horas, como los maestros, como los burócratas, ¿no? Y entonces tendría que ser una cuestión de solidaridad de clase, salir, porque ellos son los que están organizados, pero no ha pasado así. Y entonces cuando salió esta convocatoria del 1 de septiembre y participé en la reunión del frente y escuché que en Jalapa, que en Chiapas, que en Michoacán, que en Nuevo León,
empezaron a salir trabajadores de manera espontánea, como tú nos lo narras, quiere decir que es un movimiento que sí siente la gente, que sí viene de abajo, de la población, y que necesitamos organizarnos porque lo que estoy viendo es que no va a haber ningún gran referente organizado que lo quiera retomar. Entonces me gustaría comentar un par de cositas también para ir cerrando un poco para lo de las acciones que se van a tomar. Fíjate, en el sexenio anterior fue muy particular que las mujeres salieron a marchar, salieron a manifestarse, y fue el movimiento social más importante del sexenio de López Obrador contra los feminicidios, etcétera. Y lo que tenían en común es que eran mujeres que no estaban organizadas, o sea, que no tenían una experiencia ni estaban maniatadas por algún partido político, sindicato o movimiento y salieron de manera espontánea, ¿no? Y fue impresionante, o sea, de verdad que creo que nada más fue que cortó la dinámica lo de la pandemia, porque recuerdo que unos días antes de que iniciara la pandemia fue un paro de un día sin mujeres en todo el país y pum, salieron a las calles y se lograron muchas cosas, ¿no? Independientemente de quién haya tomado la dirección después de ese movimiento. Y me parece que es algo muy parecido a lo que estamos viendo ahorita porque necesitamos que la gente salga a las calles. Y segundo elemento que me gustaría comentar para platicar contigo, pues Susana planteó la propuesta, el presidente Obrador la congeló, dijo, pues hay que discutir un poquito más, y era un dictamen, y para la gente que nos ve, que no sepa qué es un dictamen, es que ya había pasado por todas las comisiones, ya se había dicho que era totalmente legal, solamente era ponerlo a votación y que se procesara, ¿verdad? Y entonces se paró. Y entonces dijeron, vamos a integrar la propuesta de las 40 horas, y López Obrador el 5 de febrero dijo, es parte de las 20 reformas que vamos a impulsar. Y se retomó por Claudia Sheinbaum y dijo, es el segundo piso de la transformación y tienen que votar por nosotros para aplicar el plan C. Con mayoría en Morena en las cámaras vamos a pasar cualquier reforma, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó, no? La gente votó, tuvieron la mayoría, y en las últimas meses han pasado la reforma judicial, la militarización con la Guardia Nacional, la cuestión de los pueblos indígenas, que tienen sus asegúnes y lo vamos a platicar en 2 semanas para que estén pendientes. Porque sí. Y pero lo de las 40 horas no. Y entonces vemos a gente como Noroña, como otro de la Cámara de Diputados, Sebastián Monreal, que dicen que ya desechaban el dictamen que subió Susana. La propia Claudia Sheinbaum dijo que no es una prioridad. Y entonces, pues la situación es que nos están dejando de lado y están pasando otras reformas que pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero la que viene del pueblo, la que necesitamos, la que nos surge a los trabajadores, la están dejando de lado. Entonces, ¿qué opinión te merece esta situación que estamos viviendo en relación a el proceso legal de la reforma? Ok, nada más antes de eso me gustaría decir que cuando fue la marcha del 1 de septiembre, insisto, yo pensé que estaba sola, entonces yo mandé a cada sindicato, yo me puse a hacer como mi tarea a ver todos los sindicatos que hay en Veracruz. Entonces a cada uno me puse a mandarles invitación, les marcaba y todo, ninguno fue. Entonces yo digo, estamos solos, pero creo que tiene más fuerza porque realmente es un movimiento bien genuino de trabajadores que realmente ya están hartos, ¿no? Entonces yo digo, qué bueno, qué bonito y pues seguir unidos. Ahora, referente a lo que me comentas es, a ver, Ricardo Monreal, Noroña, Pedro Aces, ¿no? Hasta, de hecho, hoy, toda la semana me puse a investigar, por ejemplo, en específico de Pedro Aces, que él tenía empresas aquí en Veracruz. Entonces yo digo, a ver, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de una persona? De hecho, hasta me puse a investigar los expedientes y todo, ¿no? Una persona que en 2017, que esos expedientes son de 2017, están en la Junta de Conciliación de aquí de Veracruz, les pagaban el mínimo a los trabajadores, no les daban seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué esperabas de un líder sindical que trata así a sus trabajadores? Que esos expedientes son de 2017 y es la fecha que ni siquiera se les ha pagado. Algunos trabajadores ya murieron y no creo que tenga una conclusión rápida.
todos esos expedientes, ¿no? Sin embargo, ¿qué está diciendo? A ver, o eres líder sindical, pero sin embargo también dijo, no, que los trabajadores quieren trabajar más, no quieren trabajar menos, quieren trabajar más para que se les pague más. Entonces, ¿qué podríamos esperar de personas así, no? Y también, a ver, Noroña en algún momento dijo, yo estoy a favor de la reducción de la jornada, incluso si me preguntan a mí, yo pediría que sean 20 horas. Él mismo lo dijo cuando ahorita dijo, no, la reducción de la jornada, la gente no hace nada, no sale, y yo en su momento también lo dije, ¿cómo van a salir? ¿Cómo van a salir si te están diciendo que tienen 48 horas o más? ¿Con qué? ¿Con qué ganas? ¿Con qué energía? ¿En qué momento? Si te están diciendo, si faltan, en Veracruz, muchas empresas, a mí me consta porque mis trabajadores me lo dijeron, ellos querían ir a la marcha y no fueron porque el día de la marcha les cambiaron su día de descanso. Entonces les dijeron, no, no, tienes que venir obligatorio hoy. Y si no vienes, entonces yo les expliqué todo, ¿no? Detrás de, no, mira, no hay problema, o sea, todo eso. Entonces, no. Yo les dije por ahí también, miren, si te da pena, si te da miedo, ponte una máscara, tápate la cara, ponte un cubrebocas, lentes, lo que sea. Entonces, todos ya habían hecho como ok, yo me pongo máscara, yo me pongo cubrebocas. Entonces ya había una unión muy bonita, incluso habíamos contratado algunos camiones y demás, pero eso fue lo que les dijeron, ¿no? Por un día que tú faltes, te descuento 3, por ejemplo, una empresa, ¿no? Por un día que tú faltes, olvídate, tú cuando regreses estás despedido. Imagínate, o sea, imagínate con qué ganas van a salir los trabajadores. Si de por sí no tienen horas para poder ir a manifestarse y demás, y todavía los sales con amenazas, imagínate. Entonces, ahora, ver legalmente esta situación a mí me deja mucho que decir, porque, a ver, no es la primera que salió Ricardo Monreal, ¿no? A decir, no, pues va a ser un regalo para Claudia Sheinbaum de Navidad. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer si no es la primera vez que dicen que ya va a pasar? Venimos que 2022 se presenta, ¿no? Creo que la más tentativa era en abril. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y luego dijeron, después de las elecciones, pasan las elecciones y resulta que no va porque no es prioridad. Y yo creo que vieron el movimiento, que realmente es un movimiento bien genuino y es muy grande, y dijeron, ya lo incluyeron dentro de los compromisos, cuando la misma Claudia Sheinbaum había dicho que no iba, que no era prioridad en ese momento, ¿no? Entonces, a ver, yo digo, prioridad no son los trabajadores. O sea, entonces para este gobierno, ¿qué es prioridad? ¿Por qué? Porque si realmente hubiera un consenso y que las decisiones no se toman tan rápido, ¿por qué pasó la reforma al Poder Judicial? No lo entiendo. O sea, no hay congruencia, ¿no? Y ahora, por ahí estaba la ley Silla, que realmente la ley Silla, pues bueno, tendríamos que ver ¿cómo? Qué tan trascendental es, ¿no? Pero yo creo que así como pasaron a discutir la ley Silla, sin problema, que la ley Silla ya era de la legislatura pasada, pero sin problema podría haber pasado la reducción de la jornada y no lo hicieron. No es de que, no hay tiempo, tiene que discutirse con los empresarios. Es que no hay problema. No, nadie está en contra de que se discuta con los empresarios, simplemente que ya sea una realidad. Y tampoco es como algo express, ¿no? Te acabo de sacar esta reforma y ya, bótamela. No, eso ya tiene mucho tiempo. Incluso ya se agotaron todas las discusiones, todos los foros. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? Ok, los empresarios no se esperaban la reforma al Poder Judicial y llegó con muchos cambios. Ok, pues que los empresarios metan lo que a su derecho convenga. Ahí están las reservas. ¿Por qué no las ocupan? Si realmente les interesa, ya lo hubieran hecho y no lo han hecho. Entonces yo digo, ¿qué tenemos que hacer? ¿O nos van a seguir viendo la cara? ¿O qué pasa? ¿No? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para que sea una realidad? Es eso.
Sí, así es. Y fíjate, ahorita vamos a entrar precisamente con la propuesta que estás desarrollando, que es convocar a una huelga de hambre para la próxima semana, ¿verdad? El 17 de octubre. Pero antes de Sí, que hablemos, me gustaría mandar saludos a los compañeros que se conectaron y leer un poco de sus comentarios. Está Adri Janet, que dice, con 40 horas incluso puedo ser más productiva en la jornada laboral. También Elena Hernández, la verdad, sí estaría muy bien las 40 horas, estaremos más tiempo con nuestros hijos. El compañero Muriel Gómez de Chiapas, no solo debe ser la reducción de la jornada laboral, las empresas deben de facilitar servicios de guardería, mejorar salarios, proporcionar servicios médicos a los trabajadores, hacer valer los seguros de vida. Por mencionar algunos puntos. También Muriel dice, el gobierno de la 4T se ha caracterizado por estar del lado de una gran parte de la élite empresarial local y extranjera. Obedece a intereses que no son los intereses de los trabajadores. El PRI hacía lo mismo, solo que Morena le dio un nuevo rostro a las políticas neoliberales, haciéndolas ver reformas necesarias para vivir mejor con un gobierno del pueblo. La partidocracia sigue siendo la misma, solo que no coincide entre ellos porque a pesar de que son lo mismo, no pertenecen a los mismos círculos. También los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, saludos a los compañeros en Resistencia, 180,000, les deben haber grabado escondidas, se refiere a los trabajadores que no les permitieron ir a la manifestación. También está el compañero Rodolfo Didier, un saludo para los dos, no bajemos la guardia, las 40 horas deben de aprobarse este año. Eh, y Asamblea Nacional de Usuarios dice también, lo que pelea al frente por las 40 horas no va por la productividad, esos son términos del empresario. El frente va por la salud del trabajador y regenerar el tejido social. Efectivamente, y por acá había otro comentario que se me perdió. No, creo que son todos los que estaban. Y déjame ver si hay alguno. Y fíjate, quería comentarte sobre la propuesta de la huelga de hambre, pues ahorita no la vas a desarrollar, pero sobre la actitud de estos políticos, particularmente de Noroña. Sabemos que Noroña es un referente para la gente de izquierda aquí en México. Yo cuando era estudiante de preparatoria se encadenó a la Cámara de Diputados, hizo también una huelga de hambre y ya después cuando le hicieron la propuesta de que fuera diputado, pues subía a la tribuna y denunciaba en la época de Fox, en la época de Calderón y les decía, sí, es que usted tiene contratado un narco y entonces hizo toda una fama el señor, ¿no? Porque pues era el único valiente que iba y planteaba las cosas ahí con los del PRIAN. Eh, pero ahora su actitud ha cambiado mucho porque fíjate que vino a visitarnos aquí a Mexicali el año pasado cuando estaba en la campaña para ser presidente, ya ves que él era una de las corcholatas, ¿no? Y la gente de Morena, que aquí en el estado de Baja California, creo que en todo el país, pero aquí en Baja California sucede que los fundadores de Morena fueron desplazados del partido y hoy el partido es dirigido por el PAN y por el PRI. De hecho, la gobernadora, su esposo era el secretario general del gobernador anterior y tuvo cargos de dirección en el PAN. El 40% de los diputados que se eligieron de Morena vienen del PAN. O sea, pues en realidad es ese desplazamiento, ¿no? Se cambiaron del chaleco azul por el guinda. Y entonces cuando vino Noroña, pues juntó a toda la playa de dirigentes de la izquierda históricos aquí en la ciudad y en el estado, y todos le reclamaban y le decían, pero usted haga algo, vaya con el presidente, usted puede hacer algo para que llegue la cuarta transformación a Mexicali. Y gente que yo conozco que lleva décadas luchando, que ha dejado su vida, que ha sido perseguida, y Noroña les dijo lo mismo que nos dijo a nosotros de las 40 horas. La culpa es de ustedes porque ustedes no hacen nada. Y esa ha sido la actitud. O sea, llevamos varios años escuchando a Noroña, echándole la culpa a la gente que lucha por no luchar más, ¿no? Y lavándose las manos porque es una actitud muy sencilla de, no, pues la culpa es tuya, ¿no? O sea, si te dejas es porque eres un dejado. Y ahora que él es el presidente del Senado, pues no vemos congruencia con sus acciones, ¿verdad? O sea, en vez de que promueva esta reforma, pues pareciera ser que está frenándola, ¿no? Y que, pues,
Sabemos que cuando uno llega al estado y eres parte del gobierno, llega a ser una institución que tiene su propia lógica, que es el Estado, pero pues uno haría lo posible por transformarlo. Y entonces ha sido muy decepcionante para mucha gente, y digo, este caso en particular porque él es el que pues representaba, digamos, las ilusiones de mucha gente por estar un poquito más ideológicamente hacia la izquierda que los otros candidatos, pero lo vemos así. Y la otra cosa que me pareció también importante es la forma en cómo maltrataban a esta Susana, porque pues ella fue consecuente en relación a la reforma. Podemos tener muchas diferencias con Susana. Yo la conozco y la hemos apoyado en muchos movimientos desde hace años, ¿no? Desde que estaba luchando con las obreras de empresas de impresoras del Lexmark, después en Matamoros. Puede uno tener muchas diferencias con sus formas, pero la forma en cómo la maltrataron, le hicieron la ley del hielo, la trataron como una traidora por mantener esta propuesta, pues es tremendo. Entonces, ante esa cerrazón, ante esa falta de voluntad, pues la compañera María Luisa nos está planteando que ella está dispuesta a hacer una huelga de hambre a partir del día 17 de octubre a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados para presionar a esos legisladores. ¿Nos puedes hablar de tu propuesta? Sabemos que es una propuesta muy valiente, pero que también es algo muy arriesgado. Y la intención de la entrevista del día de hoy era, pues, darle más difusión porque hay que coberturar estas cosas. Si los medios de comunicación oficiales no lo retoman, los que hacemos estos medios que son independientes, pues tenemos que echarle todas las ganas para que esa eh, actividad, esa plan de acción que tú vas a realizar, pues tenga la mayor cobertura, simpatía y apoyo posible a nivel nacional. Adelante, María Luisa. Claro, yo entiendo que la palabra huelga de hambre suena como muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y más la decisión de que dicen, a ver, esta, ¿qué piensa, no? O está loca o por qué fue que decidió una huelga de hambre. Y yo creo que cada quien de manera muy personal en esta lucha de la reforma a la reducción de la jornada laboral, cada quien hace lo que puede con lo que tiene y es muy respetable la decisión de cada quien. Tú y yo hemos visto que muchas personas aquí en el Frente Nacional van, trabajan y en su tiempo libre se dedican a hacer que la publicidad, la propaganda, investigan y demás. Entonces ellos están dando como ese plus, ese extra, que realmente es trabajo que nadie nos paga, ¿no? Nadie nos paga por andar investigando, por andar publicando. Hay gente que se encarga de publicar los memes, las noticias. ¿Quién te paga por eso? Ellos están dando ese extra y es bien valorado, que realmente muchas personas, como yo te decía, me dicen, ¿y para qué lo haces? Nadie te lo va a agradecer. Es que realmente no es que alguien me lo agradezca, o sea, realmente yo no lo hago por eso. Creo que esto va más allá, lo como tú dices, ¿no? O sea, Noroña era, y incluso en su momento yo llegué a pensar que lo iban a lanzar para la presidencia. Cuando estaba como, ¿quién va? ¿Quién va? Yo dije, capaz que Noroña, ¿no? Y también había un poco de desilusión porque yo, como te digo, estudiamos en la UAM y tú no me vas a dejar mentir, cada año ya se nos hizo muy normal, ¿no? Muy normal todo de huelga por la aprobación del contrato colectivo. Siempre, cada año, o sea, sin falta, cada año en todos los pasillos, todos los maestros, bueno, no, sí, porque tú eres de sociología, en el área de ciencias sociales siempre era, o sea, siempre escuchábamos eso, siempre lo veíamos y demás. Y en el caso de Noroña, Noroña es egresado de Sociología de la UAM Azcapotzalco. Entonces, él iba a dar, por ejemplo, cuando fue lo de Peña Nieto, que fue presidente, él fue a mover toda la UAM Azcapotzalco y hizo pláticas y acá y allá. Entonces, realmente muchas personas compartíamos todo lo que él nos decía, ¿no? Y lo seguíamos, casi, casi como, pues, esto es ley y investigamos y todo, pero concordamos con muchas ideas de Noroña. Y bien tú lo dices, realmente algo cambió. No sé, no sé en qué momento, pero cambió. Muchas de las ideas, desde el simple hecho que dicen los trabajadores no hacen nada, no mueven ni un dedo.
Entonces, ¿dónde estás? ¿En qué país estás? ¿No ves o no quieres ver? O te haces, por no decir otra palabra, ¿no? Entonces, ahora la huelga de hambre, eso yo ya lo venía planeando desde hace un tiempo, no es como, ya, voy a hacer huelga de hambre, no, eso ya es desde hace un tiempo. Lo que yo comentaba en el grupo de Hidalgo es, yo para poder, como yo te decía, yo estaba estudiando economía y ahora litigo, ¿no? ¿Y cuál fue el cambio? Realmente no pretendo que lo entiendan, sin embargo, el motivo por el cual yo hice esa modificación fue que yo ya estaba trabajando en una fábrica cuando el dueño de la fábrica quiso abusar de mí sexualmente. Entonces yo llegué y imagínate, Ciudad de México, viviendo sola sin tus papás. Yo dije, si yo le digo a mis papás que me pasó, me van a decir, regrésate al pueblo que yo en ese momento vivía en Temoaya, Estado de México. Entonces yo dije, no, o sea, me aguanto y te aguantas y vas, y fui con profesores y todo y demás, y me dijeron, ve a la fiscalía, ¿no? Entonces ahí voy, y de la fiscalía me mandan a la Secretaría del Trabajo y demás. Entonces fue como, imagínate un shock, que yo no digo, ay, soy la única, no, ahorita ya está muy superado, pero no soy ni la primera ni la última, pero fue una realidad. Entonces, yo por eso fue que cambié a derecho y yo dije, esto nunca jamás me va a volver a pasar, porque ese trámite de ir y explicar qué fue lo que pasó y demás, y que nadie te cree y que todo el mundo te dice, tú lo provocaste, es que seguramente quieres dinero por lo de la liquidación, ¿no? Y demás. Entonces dije, esto nunca me vuelve a pasar, y cuando yo decido tomar derecho, yo directamente, yo sabía que era lo que quería, yo quería laboral precisamente para que nadie volviera a pasar por eso. Y cuando me llegan casos así, yo los tomo, como si fuera yo, ¿no? El punto es que con ese mismo amor por el derecho laboral, yo no llevo ninguna otra materia, yo solamente llevo laboral. Entonces, estando en Veracruz, que Veracruz también es un estado que, si bien no es mi estado, yo me siento más jarocha que un bolobán, ¿no? Yo me sé mucha historia de Veracruz, incluso más que los veracruzanos. Me gusta mucho Veracruz y cuando veo todo lo que le pasa, siento como si realmente fuera a mí, porque me lo tomo muy personal. Entonces, resulta que en marzo llega una clienta, precisamente yo llegué con ella porque me ayuda a firmar lo de change.org para la reducción de la jornada. Entonces le dije, mire, ¿qué está pasando? Esto es una reducción y no sé qué. Entonces ahí yo le di la asesoría, ella me dijo, oiga, es que vengo por una asesoría, bla, bla, bla. Para no hacerte la larga, la señora tenía, digo tenía porque ya falleció, la señora tenía cáncer. Tiene un niño de 3 años. Bueno, tenía un niño de 3 años. Y le platiqué y la señora muy tranquila, de verdad muy tranquila, me dice, ¿y como para cuándo va a pasar la reducción laboral? Y realmente no tengo una fecha, porque no existe fecha, ¿no? Pero yo le dije, pues realmente no hay ninguna fecha, y ella me dijo, bueno, ojalá que sea pronto, porque si yo tuviera 8 horas menos, son 8 horas más que yo podría pasar con mi hijo de 3 años durante esos últimos 6 meses que ya le habían dado como pues ya de vida, ¿no? Y por eso yo digo, ahorita ya la señora pues ya falleció. Entonces ahí fue cuando yo exploté. Yo en su momento no le dije nada, pero yo exploté porque ni siquiera la señora fue a pedir una asesoría y no hizo ningún proceso precisamente porque dijo, no, es que tengo que dar vueltas y todo y eso es tiempo que yo puedo pasar con mi hijo. Entonces la señora ya no hizo nada. Pero yo dije, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué está pasando? A ver, yo no soy legisladora, yo no voy a aprobar ninguna ley, de mí no depende nada. Pero, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si realmente yo estoy a favor de la reducción de la jornada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y fue cuando brinqué y yo dije, ok, vamos por esa marcha, ¿no? Del 1 de septiembre. Y por eso es que yo puse como
creo yo que todas mis ganas. Me acuerdo que hasta me dormía bien noche porque yo no sabía hacer estos videos ni nada y le picaba y se tardaba, no sé qué. Entonces fue como un aprende en la marcha y me dormía muy tarde, me ardían los ojos porque tenía que hacer las demandas, tenía que ir a trabajar y demás. Entonces yo decía, no importa, no importa, o sea, es por un fin, ¿no? Y cuando llega el 1 de septiembre y veo que realmente quien tenían todos los ojos en la reforma al Poder Judicial, ¿no? Realmente la jornada laboral no era una prioridad y lo mismo lo dijeron. Como que te da para abajo cuando te dice una persona que realmente es emblemática en todo el país que no es prioridad. Entonces dice, bueno, no es prioridad para ti, para muchos trabajadores sí lo es. Y este ejemplo de esta trabajadora yo solamente te lo pongo porque no creo que sea la única en esa situación o en muchas otras que ignoramos de muchos otros trabajadores en diferentes sectores, ¿no? Entonces, ¿para quién no es prioridad? ¿Para ti? O sea, para ti como legislador, para ti como diputado, para ti como senador, sí es prioridad la leycilla, sí es prioridad la reforma del Poder Judicial, pero los trabajadores no, los trabajadores que sigan esperando, los trabajadores que sigan esperando hasta el 2027 para la revocación del mandato y quizás en 2027 lo discutimos, ya no, o sea, ya no hay tiempo. Y luego salen con sus cosas de, vas a regalo para Sheinbaum, ¿no? Entonces, la impresión que yo tengo es que solamente están dando largas, ¿no? Están dando largas y demás, y yo digo, es que ya no puede ser. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con lo que yo tengo para aportar a que se logre la reducción de la jornada laboral? Entonces, esto de la huelga de hambre en la UAM ya era, no podría decir que común, pero ya era a voces, ¿no? La UAM, un profesor de la UAM, el profesor Edur, hizo huelga de hambre y también en una de las plazas más importantes de la UAM, él estuvo ahí haciendo su campamento y aunque tú no quisieras enterarte, te enterabas porque lo veías ahí, porque era lo que se comentaba en todos los pasillos, los que se comentaba al principio de cada clase, qué pasa con el profesor, todo. En las redes sociales de la universidad, todo siempre era el profesor Edur y su huelga de hambre. Entonces yo también dije, bueno, él hizo protesta por el contrato colectivo de la UAM. ¿Qué es lo que yo tengo? Nadie depende de mí. Yo no tengo hijos, yo no tengo pareja, yo no tengo esposo, mis papás me apoyan, que obviamente no te digo que mis papás no me quieren, claro que me quieren, pero mis papás siempre me han dejado muy libre en ese aspecto. Yo he vivido mucho tiempo sola. Entonces, imagínate mi mamá cuando yo era pequeña, mi mamá, a mi hermano, por ejemplo, estaba esto lo de la leche con azúcar en polvo. Mi mamá iba a las marchas gritando, eh, chiquitos, ¿no? Nosotros, y mi mamá gritaba, no, queremos leche en polvo, queremos leche líquida. Y por ahí me acuerdo que hay así como una anécdota familiar donde mi hermano estaba gritando, no, queremos leche en polvo, queremos leche líquida. Y mi papá, mi abuelita con el 68 y demás, entonces yo digo, bueno, ¿qué esperabas? O sea, ¿qué esperabas de mí? Y mis papás dicen, pues sí, ¿no? Para nosotros es muy normal todo este tipo de cosas, incluso nada más igual como una anécdota, cuando yo estaba en la UAM, era un 2 de octubre y yo le marco a mi mamá desde el metro Tlatelolco, desde la plancha de Tlatelolco. Y le marco, era mi primer año en Ciudad de México, y le marco y le digo, mami, es que estamos en una marcha del 2 de octubre, y imagínate la mentalidad o qué fue lo que le dije a mi mamá, que yo no lo analicé en ese momento. Entonces dije, es que estamos aquí en Tlatelolco, mi mamá ya había vivido mucho tiempo en Ciudad de México. Estamos aquí en la plancha de Tlatelolco, mami, hay helicópteros. Eran helicópteros de la televisoras diversas, ¿no? Mami, hay helicópteros. Y en ese momento estaba Andrés Manuel López Obrador cuando todavía no era presidente. Y le dije, mami, hay muchos estudiantes y todos estamos juntos. Y imagínate, mi mamá fue como un boom y que le dijo, salte de ahí. Mi mamá se puso a llorar en el teléfono y me dijo, salte, salte, no sé qué.
Y yo, no, mami, es que estamos todos juntos, no sé qué. Y mi mamá, no, salte. Y mi papá me dice, hija, tu mamá está llorando, salte, agarra el metro y vete. Entonces mi mamá me dijo, a ver, las cosas son así, así y así. Y ya posteriormente, como que ya hablamos, mis papás hablaron conmigo y me dice, ok, si tú quieres luchar por algo, está bien, nada más tienes que ser consciente de todo lo que tú haces. Entonces, cuando yo decidí la huelga de hambre, yo previamente hablé con mis papás. Te puedo decir que mis papás, entre comillas, están felices por mí, porque es algo que yo quiero genuinamente, pero no por eso quiere decir que no se preocupen. Entonces, yo lo que les dije es, ¿sabes qué? Ellos ahorita están en el Estado de México, en Temuay, Estado de México. Entonces, lo que yo les dije a mis papás es, yo voy a ir, yo no sé cuánto tiempo me vaya a pasar de huelga de hambre. No, no sé qué es lo que me vaya a pasar. Sin embargo, quiero ir a que ustedes me vean bien, ¿no? El último día. Entonces, yo digo, bueno, voy a viajar de Veracruz hasta donde están mis papás. Ahí me la voy a pasar con ellos porque ya tiene mucho tiempo que no los veo. Me la voy a pasar con ellos y de ahí, precisamente, eh, me voy a pasar para comenzar la huelga de hambre. Entonces yo digo, a ver, si realmente a los diputados, a los senadores, como dicen, y muchos ya incluso presentaron nuevas iniciativas, ¿no? Si realmente te importa, demuestra, demuestra que realmente te importa y que no nada más solamente me estás dando por ahí, diría la gente, pues largas, ¿no? Largas con esta reducción de la jornada. Yo creo que lo que me pueda pasar a mí, no diría que es responsabilidad de ellos, pero ellos podrían haber cambiado o haber hecho dentro de las facultades que tienen algo para manifestarse conforme a la reducción de la jornada y no solamente palabras y no solamente promesas que van a hacer regalos o demás. No, realmente si te interesa, necesito que me digas cuándo se va a votar. No es que necesita ser discutida y no sé qué, porque es una nueva. Es que ya no. O sea, es que ya no. ¿Por qué una nueva? Si los empresarios tenían alguna inconformidad, insisto, hablando de la reforma al Poder Judicial, si tenían alguna inconformidad o muchos dicen, ¿no? La productividad. Ok, pues presenta tus reservas, que se discutan, que se analicen y que se vote. Pero no me puedes salir con el pretexto de que no hay tiempo, de que esto no se hace de manera express, porque no me puedes decir eso. Ahí está la reforma al Poder Judicial, entonces no te contradigas. Y ahora la otra, no, es que ya fue de la legislatura pasada. Ahí está la leycilla. ¿Por qué lo hiciste y por qué con la reforma no? ¿Por qué con la reforma a la jornada laboral no lo hiciste? Entonces es porque realmente no te interesa. No te interesa, me refiero a diputados y senadores. No te interesa. Entonces, no estés engañando a los trabajadores. Yo creo que es una forma en la que yo puedo aportar porque lo hago de manera consciente. A mí me gusta mucho mi vida. Las personas que me rodean saben que yo estoy viviendo eh, mi sueño, ¿no? Yo siempre quise vivir en la playa, trabajo de lo que me gusta, hago lo que me gusta, vivo en el lugar que me gusta, veo todos los días el mar, la playa, como frutas todos los días, que es lo que me gusta, yo soy muy feliz. Sin embargo, defiendo mucho lo que yo creo y la reforma a la reducción laboral es algo en lo que yo creo mucho. Me acuerdo de mi papá, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mis sobrinos. ¿Con qué cara yo le voy a decir a mis sobrinos que realmente luchen por lo que quieren si yo no lo hago? Entonces creo que es más que nada a ver, si te opones, ¿qué propones? Te opones a que los diputados y los senadores, su falta de compromiso, ¿no? Su falta de acción. ¿Qué propones? Hay muchas personas, insisto, que están haciendo cosas más allá de las que deben, ¿no? Dan tiempo que tienen de ocio y lo dedican a difundir el mensaje.
nosotros bueno, digo nosotros, pero realmente soy yo, me subo a los autobuses y ahí me paso gritando, ¿no? A los trabajadores. Es una reforma a la jornada laboral, no sé qué, no sé qué. Quizás ninguno me haga caso, o quizás sí, no lo sé. O quizás me tomen de loca, no lo sé. Y tampoco es como, ay, me importa. Imagínate, si viviera de lo que la gente ya no lo haría. Desde el momento en que los mismos abogados me dijeron, no te metas con las empresas, no sabes lo que estás haciendo. Simplemente yo los estoy invitando a la reducción de la jornada, a la marcha el 1 de septiembre. Y los abogados que ya tienen mucho tiempo aquí en Veracruz me decían, no te metas. O cuando me dijeron, por personas como tú, México está como está. Por personas como yo, ¿cómo? Ahora, muchas personas dicen, es que viene de Ciudad de México. Lo que yo te decía hace ratito, ¿no? Ah, es que los de Ciudad de México son muy, peleoneros, ¿no? Por no decir otra palabra. Es que no es eso, no es eso. Creo yo que en Ciudad de México y en algunas otras ciudades que son muy pocas, pero en algunas otras ciudades la forma de pensar de la gente es, ¿y por qué me voy a dejar yo? ¿Y por qué? O sea, cuestionan todo, ¿no? Ya sea que estén bien o están mal, pero cuestionan todo. Y acá no, acá todavía hay mucho miedo, mucho así. Y yo digo, bueno, total, estoy yo sola. Si hago el ridículo, pues lo hago sola. Total, la gente ni me conoce, ni se va a acordar mañana de mí. Eso es lo que yo pensé cuando hice la marcha el 1 de septiembre. Y resulta que no estaba sola. Más bien, la que estaba ignorando todo era yo, ¿no? Pero realmente yo lo hago con eso. Y me siento muy en paz conmigo misma porque sé que mis papás me apoyan. Entonces, para mí es mucho. Y el apoyo del frente, que ahora yo creo que es una decisión bien importante porque si yo no hubiera visto que este movimiento es tan grande, yo creo que capaz, y no lo hubiera hecho así tan, tan pronto, ¿no? La huelga de hambre, pero yo digo ya, y luego además, como que todo fue aumentando, porque te digo que van dando, después de las elecciones, pasan las elecciones y no pasa nada, y así una tras otra, y dices ya, o sea, ¿hasta cuándo? Y luego viene dentro de los compromisos la revocación de mandato. Y no lo sé, a lo mejor yo estoy mintiendo, pero yo así como lo veo, lo van a ocupar como medio de negociación para el voto de la revocación de mandato, que tampoco creo que vayan a revocar a Claudia Sheinbaum, pero bueno, es una posibilidad. Entonces, para poder amarrar más ese voto, yo sí creo que la reducción de la jornada la quisieran ocupar en 2027. ¿Y en 2027 para qué? Si yo te hablo de esta persona que tiene cáncer. Y eso es un ejemplo. Hay muchas otras personas que lo hacen. Para 2027, ese niño que podría meterse o no en las drogas, capaz que ya está en las drogas. Así es. Entonces, ¿por qué esperar más? Mira, María Luisa, aquí mandan saludos el compañero Eduardo Alanís. Dice, la reforma de Susana está ahí y ya lo comprobamos. Más bien ellos no quieren usarla, justo porque es de Susana. Y también nos dice, eres una persona bien, pero bien valiosa. Puedo decir que nos honra tenerte en el frente. Yo comparto la opinión de Eduardo. Y también tenemos comentarios de los compañeros de la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica que dicen, el hecho de que hayan aislado a Susana los exhibió de cuerpo entero. Morena, como cualquier partido político, quiere lealtad antes que otra cosa. No les importa la clase trabajadora, les importa su agenda burguesa. Y también Muriel nos comenta, pregunta, de realizar la huelga de hambre, ¿qué tan dispuestos están de hacerlo y qué alcance tendrían ante un gobierno de oídos sordos? ¿Levantarán la huelga de hambre o están dispuestos a seguir de frente hasta las últimas consecuencias? Son las preguntas que nos hacen las personas que están viendo. Y mira, María Luisa, yo también creo que es una persona muy valiente. Eh, no cualquier persona hace lo que tú estás planeando hacer y poner su vida, porque es lo que va a suceder. Y yo creo que tenemos que rodear de toda la solidaridad posible. Hay que hacer todo lo posible para que suenen los medios de comunicación, para que se exhiba que los que son los oídos sordos son estas personas que no tienen ningún pretexto para no avanzar. El pueblo de México les dio el mandato, les dio la mayoría en las dos cámaras para reformar la Constitución porque le ofrecieron al pueblo de México ese plan C y ese plan C estaba la jornada de 40 horas.
y no pueden no cumplir. Pues creo que es muy importante lo que vas a hacer y que necesitamos rodearte de toda la solidaridad posible. Para ser muy concretos y para ir terminando el programa, ¿qué es lo que tienes planificado hacer? Es el día 17 a las 10 de la mañana. ¿Hay algún tipo de conferencia de prensa? ¿Cómo te podemos ayudar los que no estamos en Ciudad de México? ¿Hay ya un equipo que tengas tú en Ciudad de México para apoyarte en las acciones? Eh, ¿Qué es lo que tienes planeado? Ok, bueno, igual te voy a ser muy sincera. Em, la huelga de hambre, si yo no hubiera tenido el apoyo del frente, yo igual tengo amigos que son muchísimo menos que todos los que integran el frente, ¿no? Pero yo tengo, te digo así rapidito, en la UAM afuera yo tenía un puesto de garnachas y demás, y al final cuando yo quité ese puesto dijeron que yo vendía droga, ¿no? Porque porque la mayoría de mis clientes eran como gente que eran malandrines de por la zona y traileros. Entonces decía, ella vende droga porque siempre tiene ahí a los malandrines y a los traileros porque de seguro les va a dar algo de, pues sí, droga para que aguanten, yo qué sé. Entonces tengo en ese aspecto un círculo muy bonito en Ciudad de México que me gusta siempre conservar y que cuando ellos se enteraron de la huelga de hambre, ellos me dijeron, cuenta conmigo, ahí está mi hermano también en Ciudad de México. Y yo digo, bueno, ahorita la verdad es que me estoy apoyando mucho con el frente, con la licenciada Susana, que yo también le dije, oiga, voy a hacer esto, ya desde antes, ¿no? Desde antes yo ya le había avisado de la huelga de hambre y ella me dijo que no, y nada más fue como una advertencia, casi, casi como, bueno, es que no le estoy preguntando, nada más le estoy avisando, porque realmente ella fue por la que yo conocí la reducción de la jornada, ¿no? Por las redes sociales. Entonces, es por eso. Y agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo del Frente Nacional, la licenciada Susana y todos los que me están apoyando. Por ahí está Didier también, Demetrio acá en Veracruz. Hay muchas personas, los compañeros de Hidalgo, muchas personas. Discúlpenme si alguno se me llega a pasar, pero realmente me siento muy apoyada en ese aspecto. Y también siento que estaba un poquito en deuda con todos porque no había podido subir qué pasa con la huelga de hambre. Sin embargo, precisamente preparándome de yo no sé qué vaya a pasar. Yo no sé si me va a ir bien o si me va a ir mal, pero tengo un compromiso con todos mis clientes. Entonces tengo que dejar todo en orden antes de que yo me vaya, de tal manera que ellos no me necesiten. Entonces, estoy dejando como todo en orden, todas las demandas. Te puedo decir que ahorita tengo exactamente 11 demandas pendientes por hacer y las tengo que entregar el lunes. Entonces, yo digo, tengo que hacerlas, tengo que dejar todo bien. Estoy encargando los expedientes con otros compañeros que yo sé que lo van a hacer bien. Y por eso es que no había podido subir tanta información. Y el día de ayer me di oportunidad porque por ahí me preguntaron los compañeros de Hidalgo y yo dije, sí es cierto, o sea, yo no he subido información referente a la huelga y estoy así como que, oye, ¿sí la vas a hacer o no la vas a hacer? Por ahí me dijo la licenciada Susana, ¿estás jugando o qué? ¿Por qué no me dices? Pero realmente yo no había tenido tiempo ni de contestar los mensajes. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo y por ahí también o lo que yo les pido a los que no están en Ciudad de México es que me ayuden a darle difusión a la huelga de hambre y por ahí también estoy haciendo un movimiento de recolección de víveres para los trabajadores de la huelga de Caterpillar. Entonces, ojalá que me pudieran ayudar con eso, que yo ya no lo voy a poder seguir manejando porque iba todos los sábados aquí a Veracruz, pero ya no lo voy a poder ir seguir trabajando, ¿no? Entonces, si ustedes me pudieran apoyar con eso, estaría bien, pero si no, pues no hay ningún problema, yo sé que no hay ninguna obligación. Y a los que están en Ciudad de México, al frente yo ya les pedí algunas cosas y me podían apoyar, porque entiendo que llevarme las cosas de Veracruz
para Ciudad de México, pues es complicado, ¿no? Llevarme la casa de campaña, las cobijas, la almohada y todo eso es complicado porque voy a llevar aparte de mi ropa y mis cosas, personales, pues llevar todas esas cosas y sería en el autobús y acuérdense que de ahí me voy a ir con mis papás y luego regresar y todo lo ocupo en pues transporte público. Entonces, si me pudieran apoyar con eso en Ciudad de México y también yo me sentiría muy apoyada, los que puedan, que entiendo que cada quien tiene sus actividades, pero los que puedan que vayan como campamento, ¿no? Si bien no van a hacer a lo mejor la huelga de hambre, que sea un plantón, cada quien lleve su casita de campaña y apóyenme, o sea, lo vamos a hacer. Yo creo que esto no es mío, esto es de todos, y es por todos los trabajadores, que si bien dicen, ¿y para qué si no lo van a agradecer? No van a agradecer que estés publicado en redes, ¿no? Desde la persona que hace los memes, desde la persona que se pone a leer todas las noticias, desde la persona que se pone a leer todas las propuestas, los dictámenes, todo, hasta yo, ¿no? Que estamos haciendo la huelga de hambre. Todos, por muy poco o mucho, cuenta, todo cuenta. Y aunque nadie te lo agradezca, realmente es un compromiso social que al menos yo tengo y no sé los demás. Cada quien tendrá sus motivos para unirse a esta lucha. Pero lo que es definitivo es que es muy necesaria la reducción de la jornada. Eso no hay duda. Y si tú puedes hacer algo desde tu trinchera, hazlo. No te quedes inactivo desde que eres estudiante, en algún momento muy probablemente vas a llegar a un trabajo y qué feo que sea de 48 horas o más. Y lo peor aún es que ni siquiera te van a pagar las horas extras. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Eso es muy, muy triste. Pero pues por ahí a los del frente les había dicho de algunas baterías, agua, las transmisiones en vivo, porque me parece que en la Cámara de Diputados lo que me había dicho el profesor que ya hizo huelga de hambre, que en la Cámara de Diputados no te apoyan con luz eléctrica ni con el baño. Entonces, para hacer las transmisiones en vivo, ves que consumen muchos datos. Entonces, para que me puedan apoyar con eso también. Y Muy pues bien. sí, hacer difusión en todo la mayor cantidad de estados. Mira, compañera, hay otros saludos que nos están mandando. Rodolfo Didier, Malu Luébano, están poniendo lo más valioso que tenemos, que es la vida. Ahí estaré apoyando esta manifestación. Muriel, propongo que realicemos una campaña mediática exigiendo que el gobierno atienda a la compañera Luébano y responsabilizando al gobierno de Claudia de lo que pueda sucederle a la compañera, a los compañeros que se sumen a la huelga de hambre. Hay que buscar las formas de cómo blindar a la compañera y a quienes se sumen a esta actividad. Y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, preguntan, me quedé con la duda, ¿ya tienes casa de campaña, cobijas y almohada o no? Para movernos y apoyar. Entonces ahí está pendiente. Mira, compañera, por la experiencia que yo tengo, creo que también sería muy bueno que nos pudieras dar un número de tarjeta donde podamos depositar, porque se utilizan muchos materiales. No sé si también ya haya un servicio médico, alguien, alguna enfermera que esté monitoreando y se van a necesitar hacer muchas de esas cosas. Entonces, la gente que estamos fuera, que estamos aquí al otro lado del país, como en Mexicali, en Tijuana, que andamos por acá, podemos apoyar a través de depositar para que se compren estos materiales, además de la difusión mediática, que ya lo estamos haciendo el día de hoy, pero podemos ir más allá, ¿no? Con la difusión a nivel internacional, a nivel nacional, como nos plantea el compañero Muriel. Y entonces, para ir cerrando esta plática contigo, me gustaría que dieras un mensaje final, invitando a todos a que te apoyemos, a que apoyemos esta propuesta y después de que terminemos el en vivo me puedes dar los datos y ya cuando volvamos a publicar este video ya podríamos poner abajo todos los datos para que puedan apoyar y cómo nos podemos comunicar y qué es lo que podemos hacer. ¿Te parece? Claro, yo creo que son dos mensajes en específico. Lo primero es, hay que ser conscientes a las personas que no solamente es sobre ellos, es por todos los que vienen detrás de ellos, ¿no? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tus primos, tus sobrinos, tus vecinos. Si realmente
Si realmente te interesa, si tú eres de las personas que dice, ay, México, lo que decíamos hace ratito, ¿no? México es un país tercermundista. Ok, ok, ok. Yo no comparto esa idea, pero ok, vamos a pensar que es verdad. ¿Tú qué estás haciendo? Si te opones, ¿qué propones? ¿Qué estás haciendo tú de manera individual para cambiar esa forma de pensar? ¿Qué estás haciendo tú por México para que cambie? Tú eres un trabajador que está inconforme con tu jornada. ¿Qué estás haciendo? Más allá, insisto, publicar por redes sociales. Ajá, tú ya fuiste, ya convenciste a tus vecinos, ya convenciste a tus hijos, a tus hermanos, o sea, tu círculo. ¿Tú ya lo hiciste? ¿Ya hablaste? O sea, ¿realmente estás haciendo algo por la reducción de la jornada laboral? Y el segundo mensaje es, no es suficiente con decir que queremos la reducción de la jornada laboral. ¿Tú qué estás haciendo para mejorar laboralmente en México? ¿Tú realmente eres un trabajador que va y realmente está trabajando? O sea, que realmente aprovecha todo su tiempo y realmente es productivo. ¿Tú te estás cultivando mentalmente para poder tener un mejor salario? ¿Qué estás haciendo tú como trabajador que está para que tú te puedas sentir con la calidad moral de decir, estas empresas son explotadoras, estas empresas me están explotando? Tú ya sabes cómo, si no te dan seguridad social, tú ya sabes cómo denunciar? No necesitas ser abogado. ¿Tú sabes cómo denunciar a tu empresa que no te da seguridad social? ¿Sabes y tienes la valentía de poder solicitar una inspección de trabajo? Insisto, no necesitas ser abogado. ¿Tú ya investigaste? O sea, ¿realmente estás haciendo tu labor como trabajador para cambiar? Si tú no denuncias, si tú no denuncias que no te dan IMSS, que te registran con menos del salario mínimo, que no te dan utilidades, que te maltratan, demás, ¿tú ya hiciste algo? ¿O solamente dices, no, pues es que me van a correr? Denúncialo, denúncialo, y realmente no aceptes ese tipo de trabajos. No aceptes, imagínate, si todos pensaran igual y cuando llegan a un trabajo y dicen, oye, no te doy seguridad social, sabes que yo no lo voy a querer y él tampoco, o nos das, o nadie te va a trabajar. Sería una forma muy importante de cambiar toda la mentalidad de todo el país. Ojalá que más personas pudieran pensar de esa manera y que ya no dejen eso de, ay, no, es que yo necesito dinero. Sí, sí necesitas dinero, todos necesitamos en mayor o en menor medida, pero esto no va a cambiar si tú no haces lo que tienes que hacer con las posibilidades que tienes. Ojalá que, pues son esas dos cosas, ojalá que se puedan cambiar y que todos juntos logremos un cambio. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, María Luisa. Ahorita vamos a pasar un par de anuncios más para terminar nuestro programa, pero nos quedamos tú y yo para platicar un poquito más fuera del aire. Perfecto. Entonces, nada más, compañeros, pues hay que apoyar, hay que difundir, hay que hacer toda la difusión posible de esta lucha, de esta huelga de hambre que va a encabezar la compañera. Y pues con esos dos mensajes nos quedamos. Y por último, queremos hacerles la invitación porque vamos a continuar con estas actividades que estamos realizando desde la Tribuna de los Trabajadores. Y en particular, quiero invitarlos porque la próxima semana vamos a tener otro conversatorio que tiene que ver también con esta situación de la lucha y tiene que ver con el Tren Maya. No sé si se está viendo ya en la pantalla, pero el día 14 de octubre nos va a acompañar otra guamera, otra compañera de la UAM, la compañera Sandra Galló. Ella es maestra en desarrollo rural, es periodista y es activista y está luchando en contra de los estragos del Tren Maya. Acaba de presentar un libro, presentó un documental. Y entonces le vamos a dar la palabra a la compañera Sandra para que nos explique qué está pasando allá en la península de Yucatán, desde Mexicali hasta Yucatán. Entonces, esto va a ser el próximo 14 de octubre en el mismo horario que estamos manejando de 8:30 Ciudad de México, 7:30 de Tijuana. Y también por último, queremos hacerles una invitación.
El día de mañana vamos a tener una reunión aquí en Mexicali para los que están aquí en la ciudad, para formar un comité en apoyo al compañero Don Ray. Muchos de ustedes lo conocen. Don Ray es uno de los compañeros que luchó por la defensa del agua. Estuvo 3 años en un campamento, en un plantón afuera de las oficinas del gobierno de Baja California, exigiendo el no a la privatización del agua, la salida de la empresa cervecera Constellation Brands. Y bueno, él ahora nos necesita porque hace un par de semanas tuvo un diagnóstico de cáncer y estamos haciendo todo lo posible para que toda la gente que lo queremos, que lo apoyamos, que lo admiramos por su lucha, participemos en una colecta para ayudarlo en su tratamiento oncológico. Y también ya les informo que esta semana hemos avanzado mucho en la cuestión legal. El compañero es de origen oaxaqueño, es de origen zapoteco. Hace muchos años migró aquí al norte y a los Estados Unidos y perdió sus papeles. No tenía papeles de identidad, no tenía CURP, no tenía INE, no tenía acta de nacimiento, pero gracias al apoyo de la compañera Margarita Quiroz, que le mandamos un saludo desde aquí, y a la gestión que se realizó con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, y al compañero encargado de registro civil aquí en Mexicali, pues hemos dado un paso para lograr que se le pueda dar un acta extemporánea. Ahora estamos en manos del gobierno del estado para que agilice el trámite y el compañero pueda acceder a los servicios de salud pública. Pero mientras tanto, mientras hacemos esa lucha jurídica, civil, pues vamos a reunirnos este día de mañana a las 6 de la tarde en el Sanborns, que se ubica en la Plaza Fiesta en el Centro Cívico, para conformar el comité de amigos de Don Ray, para hacer las campañas necesarias y apoyarlo en esta lucha de la que todos queremos que salga victorioso. Entonces los esperamos el día de mañana de manera presencial en el Sanborns a las 6 de la tarde y los esperamos también en nuestra próxima transmisión. Y solo me queda reiterar el mensaje de que estaremos pendientes a la huelga de hambre y a la lucha por la reducción de la jornada laboral y llamamos a todos a la solidaridad y al apoyo. Como dijo la compañera, esta es una lucha que es de todos y hay que pensar no solamente en nosotros, sino en todos los trabajadores, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, que van a ser los que van a beneficiarse de esta reforma laboral. Buenas noches y nos vemos en la próxima transmisión de Tribuna de los Trabajadores Live. Hasta luego. Permíteme, déjame terminar la transmisión. Es que se me escondió. Yo tengo ya los 6 meses de lucha desde que empezó en enero y nosotros aquí, los que estamos aquí, estamos decididos a no permitir que pasen, que nos roben el agua, que no vamos a permitir que entren estos tanques. Yo por lo pronto, desde el primer día que inicié la lucha contra la privatización del agua, desde el primer día decidí dar mi vida, si es posible. Así es que mi vida está al servicio de la humanidad, al servicio de Mexicali. Gracias.